A finales del 2019 aparece un virus, el COVID-19. Lo vimos como algo lejano, estaba en la China. Pensamos que no nos iba a tocar, pero no sabíamos que nos iba a obligar a reinventarnos como humanidad. Quiero iniciar este tiempo haciéndote las siguientes preguntas. ¿Has sido afectado de alguna manera por la crisis que vive el mundo? ¿Te has dado cuenta que la manera en que has venido haciendo las cosas ya no es igual de efectivo que en el pasado? O aún siendo más honestos, ¿reconoces que tus propias estrategias y acciones te llevaron al fracaso? Y termino preguntándote, ¿deseas tomar las decisiones correctas para que esta crisis se convierta en tu mejor oportunidad? Si respondiste a alguna de estas preguntas con un sí, estás en el lugar correcto. ¿Por qué? Necesitamos reinventarnos. Así que bienvenidos a esta conferencia Reinvéntate en tiempos de crisis. Como sociedad estamos en medio de una crisis, pero la crisis puede darnos oportunidades muy interesantes. Y esto me recuerda la historia de quien inventó los lentes o las gafas. Era un monje franciscano quien había estado perdiendo su visión y ya no podía leer y le estaba quitando calidad de vida. En medio de esta crisis, y creo que cuando uno se da cuenta, wow, estoy perdiendo la visión, no puedo ver, no me puedo mover de un lugar a otro, esto realmente puede generar miedo, puede generar temor. Pero en medio de esta crisis, este hombre vio una oportunidad, la oportunidad de innovar. Y la crisis, precisamente, nos da oportunidades nuevas, oportunidades que de pronto antes no nos habíamos dado cuenta que podían estar. Pero ahora los vamos a tener en cuenta porque no tenemos de otra. Tenemos que ver otras posibilidades. Este hombre, este monje franciscano, se da cuenta que los vidrios se pueden convertir en herramientas, en lentes que pueden hacer que su visión mejore, que pueden permitirle volver a leer y a caminar tranquilamente sin estrellarse con las cosas que están a su alrededor. Esa crisis le da la oportunidad a este hombre de hacer algo nuevo. Pero la realidad actual es que estamos en medio de muchas dificultades y cuando nos abrumamos con todas las dificultades, en ocasiones no vemos las oportunidades. ¿Y cuál es la realidad actual? ¿Qué es lo que estamos viviendo como humanidad en este momento? Te quiero describir un poquito lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el deporte, el entretenimiento, las industrias, los independientes, los trabajadores informales y muchas otras áreas comerciales con las que la población estamos acostumbrados a convivir, en este momento están bloqueados. Por ejemplo, no nos es posible socializar frente a frente con amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otros. Y esto nos llega a afectar bastante porque nos hace mucho daño no poder compartir con otros. Nos hace falta compartir con otros. ¿Cuántas personas en este momento anhelan un abrazo, anhelan estrechar la mano, pero no lo podemos hacer? Esa es nuestra realidad. Hay niños hoy en día que quisieran estar en sus colegios jugando con sus compañeritos, pero no lo pueden hacer. Esa es nuestra realidad en este momento. De pronto la realidad tuya es que en este momento estás sin empleo o que tienes una deuda que hace unos meses no tenías y no tenías por qué tener. Entonces todo cambió y ahora nos enfrentamos a una nueva realidad. Y esta realidad nos lleva a tomar decisiones y a reinventarnos. Tenemos que cambiar la manera en que hacemos las cosas. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es la necesidad número uno que tenemos en este momento? Sí, yo sé que hay muchas necesidades en este momento. Hay necesidad de vacuna, hay necesidad de alimentos para aquellos que no lo tienen, hay necesidad de educarnos, seguir educándonos, hay necesidad de muchas cosas en realidad, muchas cosas, de reencontrarnos con nuestra familia, de acercarnos a otros, de entretenernos. Pero ¿cuál es la número uno? La número uno es una necesidad de cambio. ¿Por qué?
este momento que estamos viviendo nos obligó a cambiar. Y esto también significa que entonces tenemos que reinventarnos. ¿Por qué? La manera en que veníamos haciendo las cosas de pronto hace un mes, hace 2 meses funcionaba. Pero ahora estamos en medio de un cambio, estamos en medio de una crisis que nos obliga a cambiar. Por eso el cambio es la necesidad número uno. Ahora, la palabra reinventarnos. ¿Qué significa reinventarnos? Quiero contarte un poquito acerca de cuáles son las raíces o qué significa reinventarnos. Pero reinventarnos viene de inventar, ¿verdad? El inventor, los inventores. Entonces, hablemos primero acerca de la palabra inventar. Inventar es interesante, es una palabra interesante. No voy a ir con la palabra latina o griega, quiero ser práctico. Inventar está dividido en dos partes, in y ventar, ¿verdad? In significa de adentro, ¿ok? Y ventar significa venir una idea. Así que podemos decir que inventar significa idea que viene dentro de uno. Me encanta, me gusta muchísimo esta definición. Una idea que viene dentro de uno. ¿Cuántos inventores hay en la historia? Por ejemplo, Thomas Alva Edison, quien fue uno de los que desarrolló la bombilla. Dicen que no fue quien la inventó realmente, pero sí la perfeccionó y la convirtió en un sistema que hoy tenemos todos en nuestras casas. Él tuvo que imaginar que esa bombilla podría estar en cada casa. Ese invento generó que hoy en día tengamos en nuestras casas bombillas. Precisamente hoy grabo con unas bombillas que me permiten que en medio de un lugar oscuro podamos ver, ¿verdad? Nos da una cierta comodidad. Y esos inventos hoy en día son muy importantes. ¿Por qué? Porque son cosas que vienen dentro de nosotros. Ahora, ¿qué significa reinventar? Me pareció muy interesante. Esta es una palabra aceptada, pero no es una palabra que esté en el diccionario, pero es aceptada como una palabra. Reinventar trae un prefijo, que es re, ¿verdad? Después dice inventar, reinventar. Entonces vamos a reinventarnos. ¿Qué significa ese re? Ese re puede significar en muchas palabras muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, recargar, rebobinar, ¿verdad? Este re puede significar repetir o puede significar aumentar y está muy adecuado para la palabra reinventarnos. Entonces reinventarnos es como repetir, es como aumentar. Podríamos decir que reinventarnos significa rehacerse o mejorarse con la idea que viene dentro de ti, dentro de uno. Esto significa que tú puedes tener hoy una idea, tú puedes tener hoy una manera en que haces tus negocios, tú puedes tener hoy una manera en que te comunicas con otros, tú puedes tener hoy una manera en que te empleas, en que generas recursos, en que te comunicas con tus amigos y tus familiares, en que te entretienes. Pero ahora tenemos el reto de tomar eso que ya hay y hacer algo nuevo con ello. Eso es reinventarnos. Toma lo existente, toma de lo que ya hay y haz algo nuevo con esto que tienes. Así que por medio de esto, ¿qué significa reinventarnos? Lo vamos a entender como un proceso de tomar lo que ya hay para hacer algo nuevo. No significa comenzar de cero, sino aprovechar lo que ya hay para hacer un nuevo invento. Sí, para muchas personas hoy en día ha significado todo esto que estamos viviendo algo muy fuerte, porque no sabíamos hacer las cosas de otra manera, no estábamos preparados para un cambio tan abrupto, pero nos sentimos y nos vemos hoy obligados al cambio. Y es precisamente esto lo que nos está llevando a cambiar. Pero podemos tomar de lo que ya hemos hecho, podemos tomar de lo que hemos construido y hacer cosas nuevas, reinventarnos para un tiempo como este. El siguiente punto que quiero compartir contigo es el ciclo de la reinvención. Y debe ser un ciclo, reinventarse debe ser un ciclo. Porque si no nos reinventamos a diario, si no comenzamos a estar atentos a los cambios, en algún momento nos quedamos atrás. Ese fue el caso de Blockbuster, que muchos de nosotros conocemos. Era una gigante, tenía sedes en todo el mundo. Y
no entendió los cambios, no entendió que el mundo estaba cambiando y eso lo dejó fuera. Eso hizo que ya no tuviese tanta relevancia para el tiempo actual y empresas como Netflix, como YouTube, empezaron a desplazarlo. Personas que iban constantemente a alquilar películas ya no lo vieron necesario. ¿Por qué? Porque ahora lo podían tener todas las películas que quisieran con una suscripción en Netflix o podían ver muchísimos videos y aún algunas películas por YouTube. Entonces, esto significa que es muy importante reinventarnos a diario, poder revisar. ¿Y cuál es el ciclo? Quiero mostrártelo en este momento. El ciclo nos muestra 5 puntos. Está la realidad, la necesidad, idea, diseño y prototipo. Pero como es un ciclo, tiene que volverse a repetir. Así que vuelve la realidad, vuelve la necesidad, idea, diseño, prototipo. Si estamos constantemente mejorándonos y viendo los cambios, entonces no nos vamos a quedar atrás. Pero quiero hablar un poco acerca de cada uno de estos casos que tenemos. Entonces, realidad. Creo que es muy importante entender la realidad. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuál es tu realidad de este momento? La realidad de pronto de hace 2 meses, 3 meses atrás no es la misma que hoy estamos viviendo. Entonces tenemos que reconocer nuestra realidad. Entonces lo primero que quiero hablarte acerca de la realidad es que mira tu realidad, obsérvala, detalla tu realidad, detalla lo que está pasando en este momento a tu alrededor, en tu gremio, en lo que tú haces, en el área en donde necesitas reinventarte. Mira la realidad, mira lo que está pasando. Lo segundo que quiero hablarte acerca de la realidad es que es importante reconocerla. ¿A qué me refiero con reconocerla? Es importante, al haberla visto, poder empezarla a entender, poder empezar a notar los patrones que tiene, las características que tiene esta realidad. Y ese es el siguiente punto, entenderla. Entiende tu realidad, entiende cuáles son sus beneficios, sus dificultades. En momentos como estos, como los que estamos viviendo, creo que una de las grandes realidades, por ejemplo, para la industria del entretenimiento, donde si lo estaban haciendo presencialmente, en este momento hay una realidad. La realidad es que por varios meses, y no sabemos por cuánto tiempo exactamente, el entretenimiento en vivo, donde nos reuníamos en lugares, donde escuchábamos conferencias, donde íbamos a conciertos donde habían muchísimas personas, va a ser muy difícil de volverlos a tener rápidamente. Así que esa es nuestra realidad y tenemos que entenderla, tenemos que reconocerla. El siguiente punto es que tú aceptes tu realidad. Acepta tu realidad. ¿Qué es aceptar tu realidad? Cuando hablo acerca de aceptar tu realidad, no me estoy refiriendo a conformarte con tu realidad. No me estoy refiriendo a que sencillamente te acoples y esa es tu realidad y ya nada va a cambiar y aguántate. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en ocasiones es importante aceptar lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, si hablamos acerca del deporte, el deporte en este momento, la realidad y aceptar la realidad es que por mucho tiempo no vamos a poder ir a ver un partido de fútbol o cualquier otro tipo de deporte, un partido de baloncesto, deportes donde se reúnan muchas personas, va a ser muy difícil. Entonces hay que entender, hay que aceptar esa realidad, ¿verdad? Para poder proyectarnos hacia futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos reinventamos? El siguiente punto es que no hay una realidad versus fe. ¿Y por qué tocar el tema de la fe en este punto? Porque cuando vemos la realidad, en ocasiones decimos, no, yo soy una persona de fe, yo soy una persona que cree que esto va a cambiar, pero en ocasiones es no aceptar que hay que hacer cambios. Ahora, ¿por qué digo que la realidad no compite contra la fe? Porque la realidad no es para quedarnos en ella y conformarnos a ella. La realidad también es para creer en que podemos, o sea, aceptar la realidad es también para creer que podemos cambiarla. Un inventor necesita de fe. La Biblia menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un inventor sí que debe utilizar su fe. ¿Por qué?
porque un invento inicialmente está en el corazón, en la mente de una persona, y después con el tiempo va trabajando y lo va convirtiendo en una realidad. ¿Mm? Así que por eso es tan importante entender que no compite la realidad con la fe, van de la mano. Tenemos que entender en este momento que hay algo que tenemos por enfrentar, que hay una realidad que tenemos que enfrentar. Ahí es ahora donde entra la fe. La fe nos debe llevar a creer en que podemos cambiar las cosas. Entonces, en este ciclo, lo más importante, o no lo más importante, el primer paso es ver nuestra realidad. Ok, hablemos acerca entonces de necesidad, que sería el siguiente punto del ciclo de la reinvención. Necesidad, ya vimos nuestra realidad. Ahora, cuando vemos nuestra realidad, de inmediato entendemos y vemos que hay necesidades. ¿Y qué es necesidad? Voy a decirlo de manera sencilla. Una necesidad es algo que nos hace falta. La ausencia de algo que necesitamos. Es carencia de algo. Necesidad. Notamos que algo hace falta. Notamos que en este momento, por ejemplo, necesitamos reencontrarnos con nuestras familias que no viven en nuestra misma casa y que quisiéramos irlos a visitar. Reencontrarnos con el deporte, reencontrarnos con nuestros negocios, con el emprendimiento, con el avance. Tenemos que hacer algo por avanzar. Tenemos la necesidad de generar nuevos recursos o funcionar de manera nueva como empresas, o como emprendedores, o como empleados, o como grandes empresarios. Necesitamos funcionar de manera diferente. Hay una carencia ahí. Entonces, como hay una carencia, ahora vamos al siguiente punto. Y el siguiente punto son las ideas. Las ideas vienen al notar la necesidad. Entonces, recordemos un poco lo que hemos hablado. Un monje se da cuenta que tiene la necesidad, tiene la carencia de no poder ver bien y tiene la necesidad de poder recuperar su visión. Así que esa necesidad le genera ideas, ideas que le generan soluciones, y es ahí donde aparece el invento, los lentes o las gafas, ¿verdad? Los lentes o las gafas que muchos de nosotros usamos y que muchos de nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces, esa necesidad nos revela ideas, saca de nuestro corazón, de nuestra mente, nuevas ideas. Quiero que medites en lo que tú haces. Quiero que medites en el área en específico donde necesitas reinventarte. Mira cuál es la realidad de esa área en específico. Mira qué necesidades hay en medio de eso en específico en lo cual necesitas reinventarte. Y empieza a pensar, ¿cómo puedo traer solución? ¿Cómo una idea puede generar que cambie esa circunstancia o que mejore esa circunstancia? ¿Cómo reinvento mi negocio? ¿Cómo funciono como empresario? ¿Cómo funciono como artista? ¿Como músico? ¿Como actor? ¿Cómo funciono en esta etapa? ¿Solamente será el tema digital o habrá más opciones? Sí, en este momento una de las respuestas más grandes es vete a lo digital. Ok, muy bien. Pero no nos encerremos solamente en lo digital. Pueden haber muchas más posibilidades, pueden haber muchas más cosas que podamos hacer. Entonces ahí es donde empiezan a fluir las ideas. Al ver la realidad, reconocer las necesidades que hay. Y los mejores emprendimientos son aquellos que resuelven necesidades. Por ejemplo, hemos visto empresarios que se dedicaban a hacer ropa elegante o sudaderas, y ahora están haciendo en este momento tapabocas. ¿Por qué? Porque es la necesidad, porque se necesita. Por noticias apareció una familia que se dedicaba al área de la joyería, pero en este momento la joyería no es un tema tan importante o no es lo que más está buscando las personas. Pero sí sabían ellos de antemano, tenían un oficio que habían dejado y era el manejo de acrílicos, y ahora están haciendo sus caretas protectoras para las personas que trabajan en las tiendas y demás, para que se protejan del virus. Entonces esto nos lleva a reinventarnos, rediseñar las cosas, inventar cosas que no existían y que ahora podemos
inventar porque hay nuevas necesidades. Este mundo en el que estamos viviendo hoy, este 2020 nos lanza a reinventarnos, a hacer cosas nuevas, a pensar cómo podemos suplir necesidades. Ese cómo suplir necesidades son las ideas. Pero hay un siguiente punto y es el diseño. El diseño, bueno, antes de pasar a la parte del diseño, quiero compartir ciertas descripciones acerca de la palabra idea. Cuando hablamos de idea, hablamos acerca de una idea es algo terminado en la mente, o sea, es algo que nos podemos imaginar en nuestra mente y en nuestra mente funciona. Una idea es una solución a una necesidad, lo que hemos estado hablando, muy sencillo, muy puntual. Si nos enfocamos y en medio de esta reinvención nos enfocamos en cómo solucionar necesidades de la humanidad, en este momento de la sociedad, van a aparecer muy buenas ideas. Ok, pasemos entonces ahora a diseño. Entonces, en todo este ciclo en el que vamos con realidad, necesidad, idea, ahora vienen los diseños. ¿Y qué es un diseño? Diseño es lo que le da forma a las ideas. Entonces, dice también el diccionario que es una actividad creativa que tiene por fin proyectar, hacer un bosquejo de algo que se quiere inventar. Es decir, cuando tienes una idea tienes que plasmarla, tienes que irla aterrizando. Cuando yo estaba preparando toda esta conferencia tuve que ir plasmando, tuve que hacer un diseño en Word, escribiendo todo lo que quería compartir en esta conferencia, poder aterrizar las ideas. Y ese fue mi bosquejo, ese fue mi diseño. Ahora tenemos que pasar al siguiente nivel, pero ¿por qué es tan importante el diseño? En ocasiones nos lanzamos al siguiente nivel sin haber aterrizado las ideas. Y es que el diseño nos permite proyectar cuáles pueden ser las dificultades o las oportunidades que podemos aprovechar. Entonces nos ayuda a aterrizar las ideas y a ganar tiempo haciendo una proyección mental o gráfica de lo que podría llegar a ser nuestra solución, nuestro invento, nuestra invención. Ok, vamos a hablar acerca de prototipo. Y prototipo es el primer ejemplar que se fabrica de una figura o un invento, ¿verdad? Entonces, el prototipo es eso primero que hacemos. Entonces recordemos al hombre que inventó los lentes, sacó su primer prototipo, pero ese primer prototipo necesita reinvención, necesita mejoras. Entonces, el prototipo es lanzar tu idea, ya la has pensado, ya la has diseñado, ahora la lanzas, tu idea la lanzas y ahora tienes que mirar cómo funciona el prototipo. ¿Está funcionando de acuerdo a tus expectativas? ¿Puede ser mejor? Y entonces es ahí donde el prototipo es muy importante porque te puede permitir ya dar una solución. Esto me recuerda a un hombre en Colombia, quien es reconocido como uno de los que más ha aportado en el invento del marcapasos, quien ha salvado miles y miles de vidas. Pero él cuenta que su primer prototipo de marcapasos era un aparato que medía más o menos, le pongo yo por las fotos, más o menos 1,5 metros por 60 y se podía ver los cables que se conectaban hacia el corazón o cercano al corazón para que ayudara a que el corazón funcionara correctamente. Si hoy viéramos esos cables en una operación nos asustaríamos, pero para su momento fue algo muy novedoso y fue también algo que le salvó la vida a un hombre. Ese fue su primer prototipo, pero hace menos de un año vi una entrevista donde él está contando de su último avance, donde estaban haciendo la documentación para poder ya empezar a ensayar y hacer un marcapasos que tiene el tamaño de la mitad de un grano de arroz, o sea, es muy pequeñito, no necesita de baterías externas, no necesita de cableado por fuera. El prototipo se mejoró, el prototipo se renovó, el invento se reinventó y se hizo aún mejor. Es precisamente ese el tipo de vida que necesitamos como sociedad, reinventarnos en medio de las crisis, reinventarnos aún si no hay crisis, reinventarnos en medio del avance. ¿Por qué es necesario
que sea un ciclo. Porque si no es un ciclo, el mundo va cambiando y de pronto nuestro prototipo, nuestra idea inicial de negocio o de lo que queramos hacer, de pronto se quedó estancado y no avanzó. Es necesario seguir avanzando, es necesario hacer los ajustes necesarios para que podamos sacar la mejor versión cada día, para que podamos avanzar y no nos quedemos atrás. En este momento, como sociedad, necesitamos reinventarnos, necesitamos tomar de lo que hemos hecho bien y hacer algo nuevo con ello. ¿Cómo puedes hacer algo nuevo con lo que ya tienes? Si tienes una empresa que en este momento está quieta, porque no puede funcionar bajo las circunstancias actuales, ¿cómo puedes reinventar tu negocio? ¿Cómo puedes tomar lo que ya tienes y hacer algo nuevo con ello? Esa es la gran pregunta y ese es el foco en el cual deberíamos estar pensando. Debemos estar pensando en cómo seguir funcionando, cómo reinventarnos, cómo hacer cosas nuevas. Entonces, para reinventarnos, si hasta hace 2 meses estaba funcionando lo que estábamos haciendo, ahora es tiempo de hacer un par en el camino y decir, ok, hace un tiempo me funcionaba, pero la realidad de hoy en día es que ya no me funciona como antes. La realidad de mi hoy es que debo tomar cambios. Así que debo pensar en qué necesidades hay en esta nueva realidad. ¿Cómo puedo tomar lo que ya he hecho para hacer algo nuevo? Y entonces ahí aparecen las ideas. Y cuando ya haya tenido mi primer idea, entonces tengo que empezar a hacer un diseño. Y ese diseño me va a ayudar a hacer un prototipo. Y puede que a partir de ese momento empieces a hacer cosas que antes no habías hecho y que puedan ser una solución para el tiempo en el cual estamos viviendo. Ok, para cerrar esta conferencia, quiero compartir con algo muy importante. Y es que creo que quien inventa es quien tiene más autoridad para reinventar su invento. Pero soy un fiel creyente que nosotros mismos no nos inventamos a nosotros mismos, sino que hay un creador que nos inventó. Y así como lo dice la palabra invento, lo que significa la palabra invento, soy un fiel creyente de que nosotros en realidad fuimos la idea que salió de dentro de Él, dentro de Dios, de nuestro creador. Y que solamente cuando estamos conectados con Él es que sale la mejor versión de nosotros mismos. Nuestro problema como sociedad ha sido pensar que podemos funcionar sin que nuestro creador, quien nos inventó, esté presente, activo en nuestra vida. Y quiero compartirte, para finalizar, algo que me ocurrió a mí. Hace promedio unos 2 años, viví una de las crisis más fuertes de mi vida. Pensaba que mi vida estaba muy bien organizada y que no necesitaba del creador. Que yo había hecho las cosas tan bien que ni siquiera necesitaba del creador. Pero me di cuenta al pasar el tiempo de que la crisis llegaría y que mi plan fallaría. Y entonces fue cuando tuve que reconocer y rendirme y decirle a Dios, Señor, Dios, mis estrategias no funcionaron. Tú eres quien me inventó a mí. Ayúdame a reinventarme. Ayúdame a volver a iniciar. Porque mis 1,000 estrategias fallaron. He intentado hacerlo en mis fuerzas. Aunque decía que lo hacía con tu ayuda, en realidad lo estaba haciendo solo. Lo estaba haciendo sin tenerte en cuenta a ti. Y bastó con rendirme para empezar un proceso donde Él me ayudó a reinventarme. Hasta el día de hoy, donde puedo ver cómo esa crisis de ese pasado quedó atrás. Esa crisis quedó atrás y me dio una nueva oportunidad de reinventarme. Y precisamente empezaron a llegar esos momentos de inspiración. Y para mí es muy importante la inspiración, porque la inspiración es la que usan los músicos, los artistas, es la que utilizan los pintores, es la que utilizan los actores, es la que utilizan los emprendedores, los empresarios para hacer cosas nuevas. La inspiración es la misma que se dice que
los hombres que escribieron la Biblia, tuvieron inspiración divina. Así que cada uno de nosotros necesita de esa inspiración. Pero es muy importante poder reconocer que toda inspiración proviene de Dios, proviene del Creador. Necesitamos reinventarnos hoy como sociedad, pero necesitamos la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? La inspiración es que en medio de esa búsqueda, en medio de reconocer que Él es quien nos da esas habilidades, que nos da esas ideas, puede venir una solución, puede venir una vacuna, puede venir un nuevo emprendimiento, puede venir una manera de hacer, una nueva manera de hacer música o de hacer los deportes, una nueva manera de hacer las cosas, la inspiración, lo que muchos llaman la hora eureka. Eso es la inspiración. Y por eso es tan importante que en medio de todo este tiempo reconozcamos al Creador y podamos empezar a reinventarnos.